Bien, vamos a iniciar entonces, vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a empezar con nuestra sesión. Voy a apagar la cámara para que no nos invada tanto el canal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces. Apaguemos aquí cámara y listo. Les recomiendo, por favor, que estén atentos a su micrófono, que no se encienda en cualquier momento y después ahí sí, cuando lo requiera, vamos a activarlo para poder participar en la sesión. ¿Listo? Una compañera no puede ingresar. Debe ser que no tiene el Zoom instalado. Es posible. Bueno. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro e-learning del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Esta noche, quien les habla, Nevardo Alonso Ayala Rojas, el tutor de la UNAD de la zona Centro-Oriente. Bien, como saben, nuestra directora es la ingeniera Carolina Castaño y hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Me confirman en el chat, por favor, si están escuchando bien? ¿Si se está escuchando bien? Buenas noches. Sí, profe, ¿le escuchan? Listo, perfecto, gracias, Profe, no te excelente. puedo ingresar. Sí, profe, perfecto. Listo, gracias. Si no han podido ingresar, es porque o no tienen el Zoom instalado o porque están ingresando, no sé qué algo raro están haciendo. Porque el Sí tengo el acceso, ingreso. porque el acceso es directo, no tiene ningún código ni nada por el estilo. Bueno, Profe, pero sí tengo el Zoom descargado, pero no. Me dice que error. pero ¿por qué me está hablando? Si no tuviera acceso, no me estaría hablando. ¿Listo? Bien, vamos a arrancar. Perfecto. Listo, entonces iniciemos. En la noche de hoy vamos a hablar sobre cuantificadores. Vamos a hablar sobre proposiciones categóricas. Vamos a hablar también sobre la simbología, diagramas de proposiciones categóricas. Lo mismo que son las proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Vamos a hablar también del razonamiento deductivo e inductivo y arrancamos. Primero que todo vamos a hablar qué es un cuantificador. Ojo, entonces, un cuantificador es una expresión con la que pretendemos determinar una cantidad dentro de una proposición, ¿sí? Una cantidad. ¿Cuáles serán esos conectores? Esos conectores pueden ser todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, espérenme, cojo aquí mi lápiz, solo uno, existe por lo menos uno o unos, algún o alguno. ¿Listo? Estos son los cuantificadores que conocemos en general para poder desarrollar estas actividades. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es un cuantificador? Aquí tenemos todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Mira, aquí está el cuantificador. El cuantificador me dice todos, es decir, que universalmente todos los cuadrados, ¿sí? Todos los cuadrados tienen la misma medida. Preguntas en la sesión de preguntas, por favor. Ahorita no voy a atender chat, ni voy a atender mano, ni nada por el estilo. Bueno, vamos a atender un momentico y después nos distraemos con las preguntas. Ténganlas allá apuntaditas para después aclararlas y solucionarles todo lo que ustedes quieran. Ahora, aquí dice, otro ejemplo. Algunos ciclistas colombianos han participado en el Giro de Italia. Un cuantificador, algunos. Entonces, como ven, estos dos cuantificadores me están indicando qué cantidad es lo que está haciendo cada uno de ellos. Bueno, listo. Resulta que para poder identificar los cuantificadores, tenemos unos símbolos también, así como en las proposiciones de las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, el cuantificador universal lo vamos a identificar, ojo, cuantificador universal, tengan en cuenta, con esta A invertida, este símbolo que es la A invertida. Word la tiene, nos demoramos en encontrarla, pero Word está, en Word está.
¿Listo? Entonces, el cuantificador universal nos va a decir que es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en su universo. ¿Qué quiere decir? Que todos esos X van a ser verdaderos dentro de sus proposiciones. ¿Listo? Entonces, todo este simbolito me va a representar el cuantificador universal. El cuantificador existencial o particular lo vamos a identificar por medio de esta E volteada. ¿Sí? Esta E volteada me va a identificar el cuantificador existencial o particular. ¿Qué clases de cuantificadores tenemos? Ojo, las clases de cuantificadores que tenemos estas cuatro. El universal afirmativo, que será la misma A. El universal negativo, que será la misma invertida, pero agregándole ¿se acuerdan el símbolo de la negación? Exactamente, aquí también se utiliza. Tenemos el existencial afirmativo, que va a ser la misma E, y el existencial negativo, que es al que le vamos a adicionar el símbolo de la negación. Entonces, como esas son las clases, entonces ahí no hay pierde. Ya sabemos que, perdón, uno es el afirmativo y el otro es el negativo, de tal forma que los podamos identificar perfectamente. Bueno, listo. Ahora, vamos a ver cómo es que funciona el cuantificador universal. Por favor, me cierran el micrófono, no sean tan amables, no sean malitos. Gracias. A ver, ¿quién me tiene el micrófono abierto? Listo, gracias. Bien, amables. Bueno, entonces, decimos, un cuantificador universal es la proposición que es verdadera para todos sus valores X en el universo. Lo habíamos dicho anteriormente, pero resulta que dentro de la carreta se escucha como hasta raro. Miremos los ejemplos, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hablamos, todas las frutas son dulces. Todas las frutas son dulces. Esta la vamos a catalogar como universal afirmativo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué lo vamos a llamar como universal afirmativo? Universal, por favor, micrófonos, no sean malos. Jessica, gracias, Jessica, por colaborarme. Eso, Jessica, gracias. Entonces, el universal, ¿por qué? Porque me está identificando que son todas, ¿sí? Todas. Y el afirmativo, ¿por qué? Porque miren aquí el verbo, me está diciendo en presente que son, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya tengo cómo identificar. Es universal porque habíamos dicho que todas es un cuantificador que me va a identificar qué cantidad. Entonces, como son todas, ya sabemos que va a ser universal y afirmativo. ¿Por qué? Porque aquí me lo está diciendo con el verbo. Bueno, ahora miremos el otro ejemplo. Aquí me dice ninguna. Aquí me dice ninguna fruta es dulce. Es universal negativo. ¿Por qué universal negativo? Ya, mire, fácil. Universal, ¿por qué? Porque una vez me dice que ninguna. Y como es ninguna, pues aquí mismo está implícito que es negativo. ¿Sí? O sea, ya sabemos, cuando hablemos de ninguna, es porque estamos hablando del universal negativo. Bueno, del universal negativo. Ninguna, universal negativo. ¿Cómo se simboliza esto? Esto se simboliza de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí el universal afirmativo y decimos, este universal con esto otro y esto otro y esto otro. Uy, chévere, fácil, entendido. Entonces decimos, esto se interpreta de la siguiente forma. Para todo X que pertenece, espérenme, borro aquí para que nos quede más clarito y podamos entender mejor. Entonces, aquí me dice, para todo X que pertenece a un universal de un dx. ¿Pero qué significa eso? Aquí vamos a representarlo. Vamos a hablar de este ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí me dice, esta X que está aquí, los últimos de acceso, porque no voy a dar más acceso, porque ya después va a ser un problema. Esta X que está aquí, ¿sí la ven?
me va a representar lo que son la palabra frutas. Ojo, entonces la X va a ser frutas. El universal va a ser el de las frutas también, o sea, hay un universal que se llama frutas, ¿sí? Esa X me va a llamar un elemento de ese universal que sean frutas, ya sea banano, pera, ciruela, la que sea. Esa X me va a representar un elemento. Y esta D, que está aquí, me va a representar la palabra dulces. ¿Listo? ¿Y el AX qué es? La fruta. Entonces, aquí lo podemos interpretar fácilmente. Entonces, aquí me dice que para toda X, X es una fruta, para toda fruta X que pertenece a un universal de frutas, son dulces esas X. ¿Esas quiénes? Esas frutas. ¿Cierto? Y así es como lo decimos. Para todo X se cumple un dx. Para todo X, que X es una fruta, se cumple que esa X son dulces. ¿Sí? Miren la forma de interpretar eso. ¿Me dan cuenta? ¿Es fácil? Entonces simplemente es meternos dentro de ese lenguaje y poder identificar qué es lo que nos dice cada uno. Ahora miremos el segundo ejemplo. Vamos a hablar de este segundo ejemplo. Vamos a interpretarlo en lenguaje, vamos a interpretarlo en lenguaje formal. Entonces aquí me dice, ninguna fruta es dulce. Entonces aquí me dice, para todo X que pertenece a una U, de una no de X, de una no de X. ¿Cómo lo interpretamos? Sin tener en cuenta esto, ¿no? Vamos a hablar primero del otro, de lo que está arriba. Entonces decimos, para todo X, ya sabemos que el X me va a representar una fruta. Para una fruta X, para toda fruta X que pertenece a un universal, esta N que es esta negación, que es un no de, que significa no dulce de esa X. ¿Cuál es la X? La fruta, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenece a un universal, de no de X. ¿Sí? En otras palabras, para todo X no se cumple una de X. No se cumple una de X. Esta es la forma de interpretar y de poder convertir una proposición en lenguaje simbólico en proposiciones en cuantificadores universales. ¿Claro esta parte? ¿Este pedacito? Si no, ahorita ya con los ejemplos vamos a aclararlo más. ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? Señor, claro. ¿Sí? ¿Más clarito? Porque se me... Listo. Déjeme que es que aquí tengo. ¿Podríamos Listo. hacer como más ejemplos? Por Sí, favor. claro, espere porque no ha terminado, tranquila, fresca. Ya ahorita si terminamos la explicación y no me entendió, sí, miramos a ver qué otro ejemplo hay, ¿vale? Listo, continuamos entonces. ¿Hay algo aquí? No, no puedo repetir. Listo, vamos a continuar. Entonces, ahora tenemos el cuantificador. Ah, mentiras. Aquí cómo se va a representar simbólicamente los ejemplos anteriores. Ojo aquí los que acaban de entrar. Por eso es que no dejo ingresar más porque es que ya empiezan a preguntar qué fue lo que se dio. Listo, arrancamos entonces. Vamos a hablar del ejemplo de todas las frutas son dulces. Ya dijimos que es un universal afirmativo. ¿Universal por qué? Porque dijimos que eran todas y afirmativo por el verbo que está en presente. Son, ¿listo? Ahora, decimos, para todo X se cumple un dx. Ya lo dijimos, que para todo X, que la X es una fruta que pertenece a un universal, esas frutas son dulces, o un dulce de fruta, llamémoslo así, como en ese lenguaje, pero tenemos que ponerlo de forma que podamos interpretarlo en forma lingüística. Perdón por esa moto que pasó aquí haciendo escándalo. Entonces nos dice, todas las frutas X, tal que esas X son dulces. ¿Cómo lo vamos a representar en nuestro trabajo? Vamos a representarlo de esta forma. Cuando son universal afirmativo, ¿no? Cuando es universal afirmativo decimos, para todo X que pertenece a un universal, esa X es dulce. Entonces, esta es una forma como vamos a poder identificar y a poder
de entregar la solución de nuestros temas. Bueno, ahora, todavía espere que todavía me falta. Ahora, vamos a hablar de lo del ejemplo de ninguna fruta es dulce. Ya dijimos que es un universal negativo. ¿Universal por qué? Porque de una vez me está diciendo que ninguna. Y si estamos hablando de ninguna, ya me está diciendo que ninguna, o sea, ya implícitamente me está diciendo que es negativa. Que aparte, que no existe alguna, que no existe ni por lo menos una. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo mismo. Para todo X que pertenece a una universal, de no un dx. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, todas las frutas X, tal que esa X no es dulce. ¿Y esto cómo lo vamos a representar? Este símbolo lo pueden dejar como lo pueden quitar, pero lo importante es que lo pongan aquí en el predicado. Entonces decimos, para todo X que pertenece a un universal, esa X no es dulce. ¿Sí? ¿Sí ven? Fácil, ¿cierto? Esta partecita es una forma de interpretar esta parte de los cuantificadores. Ahora, aquí tenemos un cuantificador existencial o particular. ¿Cómo se trabaja el cuantificador existencial o particular? Esa es otra de las clases. El cuantificador existencial o particular es la proposición donde existe un elemento X en ese universo tal que ese X sea verdadero. Toda la carreta es buena, pero siempre uno se traba. Pero miremos los ejemplos. En los ejemplos ya nos vamos a aclarar más. Aquí nos dice, tenemos este ejemplo. Lo primero, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Eso lo vamos a catalogar como existencial afirmativo. ¿Cómo así existencial afirmativo? Claro, existencial, porque de una vez me está diciendo que son algunos, ¿cierto? Que son algunos. ¿Listo? Existencial, porque son algunos. Y afirmativo, lo mismo porque aquí está el verbo, ¿cierto? Está en presente. A ver. Programa profesional matriculado, ¿qué va? Ah. A ver, pongámosle lógica a la cosa. Si le dicen programa profesional que está cursando, ¿cuál será? Eso es lógica, eso es lógica. Eso es pura lógica. Y este es el curso de pensamiento lógico precisamente. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Un paréntesis ahí. Mire, es que eso es lo que nos distrae y nos hace perder tiempo. Listo, miremos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, ojo, no se me distraigan allá con el chat, ¿vale? Después se distraen y juegan todo con el chat. Pero lo importante es que pongan aquí atención. En el segundo ejemplo me dicen, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. ¿Sí? Como para que no haya resentimiento, dijimos algunas. Entonces decimos que es un existencial negativo. ¿Existencial por qué? Porque estamos diciendo que algunas, una que otra, no todas. Fíjense que ya se está especificando de solo una parte, ¿sí? Algunas, que me va a representar el existencial, y negativo, ¿por qué? Porque aquí me lo está negando, mire. ¿Ya? No se matricularon. Esta partecita me está diciendo que es negativo. Por lo tanto, voy a decir que es un existencial negativo. ¿Listo? Claro, ¿cierto? Eso es fácil. Ahora, ¿cómo se simbolizan estos dos? Entonces, aquí decimos, ya sabemos que el existencial se va a simbolizar por medio de esta E volteada, ¿no? Entonces decimos, hay al menos uno, un X, o por lo menos un X, también se puede decir, que pertenece a un universal donde hay un P de X. Uy, espere, ¿cómo así? Listo, pues fácil. Ya sabemos que existe un X. ¿El X que me representa? El estudiante, ¿cierto? El X me va a representar el estudiante, que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal? El universal de los estudiantes, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Y esa P qué significa? La P significa, me va a representar el periodo en que se encuentra matriculado. ¿Quién se encuentra matriculado? El X. ¿Y quién es el X? Ya dijimos que es un estudiante. ¿Sí ven? Esa es la forma de poderlo interpretar y es lo más de fácil. Entonces, por eso decimos, le borro aquí mi tablero, y decimos que hay al menos un X. Hay al menos un X
donde se cumple un P de X. Fácil, ¿cierto? Eso es para el primer ejercicio, para el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo, entonces nos dice, existe un X. Nuevamente, ¿quién es el X? Ahora sí, los escucho. ¿Quién es este X? A ver si me entendieron. El estudiante. Estudiante. Estudiante, Perfecto. profe. El Exacto. estudiante. En singular, ¿no? Porque estamos hablando del sujeto. Muy bien. ¿El universal es quién? ¿El universal es quién? El estudiante. Los estudiantes. estudiantes. Los estudiantes. Ah, listo. Plural, en plural. En plural, correcto. ¿La no P qué significa? El periodo. Que, exacto, no se matricularon en ese O periodo. sea que no. Y lo X, estudiante. Perfecto, excelente. Mire, ya entendimos, ya comprendimos el tema. Fácil, ¿sí o no? Y así es todo el curso. No entiendo por qué nos vamos a enredar con boitas de esta. Listo. Ahora, ¿cómo se simboliza esta parte? Lo mismo. Ya la tuvimos una interpretación y aquí nos dice otra. Existe algún estudiante X, tal que ese X, ya sabemos que ese X es un estudiante, se matriculó en el periodo 1604. Este es el lenguaje natural. Y ahora el lenguaje simbólico yo lo puedo tratar de la parte como está en la parte de arriba o lo puedo presentar como está en la parte de abajo. ¿Sí? Existe un X que pertenece a un universal donde ese X se matriculó en un periodo 1604. Esa es la interpretación. Y así es como tenemos que poder desarrollar y entregar ejercicios. ¿Listo? Ahora, el segundo ejercicio, no sé si algunos estudiantes no se matriculan en el periodo, ya dijimos que era un existencial negativo y lo interpretamos, que existe algún X, tal que ese X no se matriculó en el periodo 1604. Es decir, en lenguaje simbólico, vamos a decir, existe un X que pertenece a un universal donde ese X no se matriculó en el periodo 1604. Y listo, pare de contar. Esa es la forma de interpretar y de transcribir los ejercicios en lenguaje formal, lenguaje natural. Un problema. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Entendido todo? Profe, claro. Señor, muy claro. Excelente, me alegra saber que esté todo claro. Uy, por aquí alguien se está riendo, pero me imagino que debe ser por algo bueno. ¿Cierto? Listo, sigamos entonces. Entonces, proposiciones categóricas. ¿En qué consiste? ¿Qué es una proposición categórica? Una proposición categórica son afirmaciones acerca de categorías o clases. Una proposición categórica. Profe, que alguien silencie el micrófono. Sí, por favor, cierren los micrófonos. Ya les pedí el favor, pero ay, Dios santo, pero qué cosa. ¿Listo? Eso, perfecto. Gracias por la colaboración. Listo. Entonces nos dice que una proposición categórica son afirmaciones de categorías o clases. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que toda proposición categórica es un enunciado que acerca a los miembros de dos clases y tienen una relación entre ellos. ¿Sí? Acerca a miembros de dos clases y tienen una relación entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos una proposición P y una proposición Q. Aquí nos dice, todas las aves son animales. ¿Cuáles son las clases? Pues las clases son las aves. ¿Y qué relación existen? Que son animales. Esa es una proposición categórica. Ahora tenemos la proposición Q. Algunas aves no son animales. Igual, ¿cierto? Solamente que una está afirmada y la otra está negada. Ya sabemos, ¿cuáles son las clases? Las aves. ¿Y cuál es la relación que tiene ellos? Que son animales. ¿Sí? Ahora, el ejemplo 2. Proposiciones categóricas. También podemos decir, todos los estudiantes son aplicados y responsables. No irresponsables. Bueno, algunos son irresponsables, ¿no? Porque entregan sus trabajos en el último momento, ya cuando la plataforma está congestionada y no alcanzan a subirlo, ¿no? Esos son irresponsables. Pero bueno, aquí estamos hablando que son responsables. Entonces, aquí, ¿cuáles son las clases? Aquí hablamos de los estudiantes. ¿Y cuál es la relación entre los estudiantes, entre todos los estudiantes? Pues que son aplicados y responsables. ¿Sí? Esa es la relación que existe. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo
más claramente este planteamiento. Entonces nos dice, la definición de una estructura, de una proposición categórica debe tener, ojo aquí, ojo con esto, una proposición categórica debe tener la siguiente estructura. Debe tener su proposición, desde luego, debe tener un cuantificador. Ojo, lo primero que debe tener es un cuantificador. Después debe tener un término o sujeto, un término sujeto, término sujeto. Después debe tener la cualidad o cópula, perdón, cualidad o cópula, ¿sí? Por último, el término predicado. Esta estructura, 1, 2, 3 y 4 partecitas debe estar dentro de una proposición. Esto es lo que contiene. ¿Se acuerdan que en español nos decían que una oración tenía sujeto, verbo y predicado? Aquí funciona lo mismo, solamente que se está manejando con estos nombrecitos. Pero es exactamente lo mismo que nos decían en español, allá la profesora esa que se ponía brava, y nos recalcaba cada ratico las partes de una oración. ¿Listo? Bien, entonces, teniendo esto en claro, decimos, vamos a conocer cómo podemos identificar las proposiciones categóricas. Ojo a estos ejemplos. Aquí me dicen, todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿No? Todos los árboles hacen parte del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que la proposición categórica se clasificaría como universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque ya sabemos que es todos, ya sabemos que esto es un universal, y afirmativa, ¿por qué? Porque el verbo está presente. ¿Listo? Entonces nos dicen, hacen parte. Entonces, todos los árboles hacen parte. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que todo ese es P. Ojo con este lenguaje, que este es el que nos va a dar todas las claves del caso. Entonces, aquí nosotros identificamos por separado. ¿Cuál es el cuantificador? El cuantificador será la palabra todos. Este es el cuantificador. Y la cópula será el verbo. Así. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Esa es la forma de desbaratar esto. Entonces nos dice, vamos a construir ahora, ya que tenemos esto, quiero la participación de ustedes. Ojo, vamos a construir ahorita esta parte. Entonces me dice, yo quiero escucharlos cómo me quedaría un universal negativo con esta oración, con esta frase. ¿Cómo me quedaría? Teniendo esta guía. ¿Cómo me quedaría? Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Ningún árbol hace parte del medio ambiente. Excelente, mire. Fácil, ¿cierto? Teniendo la guía y sabiendo qué es lo que tenemos que interpretar, ya sabemos qué es una universal negativa. Excelente, perfecto. Ahora quiero escucharlos con una particular afirmativa. Aquí está el soplete. Algún árbol. Algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Algún o algunos árboles hacen parte del medio ambiente. Perfecto, ya. ¿Listo? Y esta última, particular negativa. Algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Hacen parte del medio ambiente. Exactamente, algunos árboles no hacen parte del medio ambiente. Fíjense, Profe, construimos... una pregunta, perdón, ahí acerca donde dice particular, digamos, negativa, ¿se puede colocar no todos? No. No, señora. Porque si está diciendo no todos, pues está diciendo que es una sola parte, pero si lo está diciendo así de partecita, entonces me está cambiando este otro. Pero si le pone no todos, pues está cambiando el sentido de la oración y lo va a interpretar de otra forma de pronto. Es posible. Entonces es mejor ser claros. Sí, claro. Es precisamente por esa escritura. Entonces, simplemente, las palabras no son difíciles. Entonces ya sabemos que estamos manejando los cuantificadores. Y si le ponemos no todos, el no todos no me lo está identificando como un cuantificador.
Exactamente. ¿Sí? Este es algo compuesto. Pero si yo le pongo algunos, pues ya me van a decir, y no hacen parte, pues ya estoy negando. Ya la cualidad o cópula me está diciendo que es qué clase de cuantificadores. ¿Listo? Entonces, les recomiendo no cambien palabras para que no tengan... y la otra, también para evitarles conflictos por ahí con los tutores, que algunos son chinchosos, entonces no aceptan esa parte. ¿Listo? ¿De acuerdo? Solamente lo hago por Sí, el bien profe. lo hago por el bien de ustedes. Simplemente y evitarse dolores de cabeza. Bien. Entonces, ojo con esta estructura. Para poder reconocer bien una proposición categórica debemos tener, ya sabemos que la estructura es un cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y el término predicado. Para poder tener esta estructura, nosotros tenemos que identificar unas proposiciones en una determinada escala. Esa escala es la A, E, I, O. ¿Qué significa esa A, E, I, O? Por ejemplo, vamos a buscar cuando una proposición es de tipo A. Entonces, decimos que una proposición o que las proposiciones tipo A, van a ser todas las que son universales afirmativas. Todas las que son universales afirmativas. ¿Qué quiere decir que es universal afirmativa? Pues cuando su cuantificador es universal, ¿cierto? Y su cualidad es afirmativa. Eso me está diciendo que es una universal afirmativa. ¿Cómo lo identifico mejor? Cuando decimos todo S es P. ¿Listo? Cuando decimos todo S es P. Universal afirmativa. Como el ejemplo que había Proposición. colocado anteriormente, Exactamente. que Entonces esto se va a todos los llamar. árboles pertenecen a la naturaleza, al medio ambiente. Exactamente. Entonces, esas se van a llamar proposiciones tipo A. ¿Listo? Proposiciones tipo E. Una proposición tipo E es cuando vamos a tener un universal negativo, que ese universal negativo es el cuantificador universal negativo, su cuantificador universal negativo. O también cuando el cuantificador es universal. Puede ser el cuantificador universal negativo o ese cuantificador universal. Pero la cualidad o cúpula tiene que ser negativa, tiene que ser negada. Para eso nos valemos de esta estructura. Ningún S es P, ningún S es P. O también podemos decirlo como todo S no es P. ¿Listo? Entonces aquí decimos todo S, ningún S es P o todo S no es P. Esas son las proposiciones tipo E. Pero borramos el tablero para que nos quede mejor espacio y poder mirar más clarito los siguientes. Listo. Entonces, esas son proposiciones A y E. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, proposiciones tipo I. Una proposición tipo I es cuando cuando es particular afirmativa. ¿Cómo es cuando es particular afirmativa? Cuando su cuantificador es particular, y su cualidad es afirmativa. Para eso nos valemos algún o algunos S son P. Algún o algunos. Aquí es válido poner el plural o el singular. Algún S son P o es P. ¿Listo? Eso lo vamos a llamar como proposiciones tipo I. Ahora tenemos las proposiciones tipo O. En las proposiciones tipo O decimos que es particular negativa. Ojo, proposiciones tipo O son particular negativa. ¿Cómo es particular negativa? Cuando el cuantificador es particular y su cualidad es negativa. La cualidad es negativa. Fácil, ¿sí o no? Es que mire, ahí mismo nos lo está diciendo. Es decir, algunos S no son P. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Este cuadrito nos va a resumir exactamente qué es lo que nos está diciendo. La cúpula siempre va a ser el verbo. Sí, correcto. La cúpula siempre será el verbo. Muy bien, gracias por el apoyo ahí. Listo. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
No, señor. Todo clarito hasta el momento, ¿sí? Perfecto. Entonces, Profe, una pequeña pregunta. Particular exactamente qué significa, o sea, porque ahí estaba mencionando de todos o ninguno. Entonces eso. veo que en la primera, o sea, particular es todos. mire, aquí lo está diciendo. Miremos el cuadro. Sí. Cuando hablamos de particular afirmativo, será una proposición tipo I. Cuando es particular, estamos hablando de quién. De algún. Exactamente, ¿cierto? Mira aquí también abajo, tenemos otro particular que está hablando de quién. De algún. De algún. Exactamente. Esta palabrita es la que me va a identificar cuando es particular, o esta otra me va a identificar cuando es universal. Universal. Sí. De acuerdo, tutor, muchas gracias. Con todo gusto. Me alegra que haya quedado clara esa inquietud. Listo. Entonces, este cuadrito nos va a resumir toda esa cháchara que acabamos de echar. Entonces, una proposición tipo A va a ser universal afirmativo. ¿Cómo va a ser universal afirmativo? Cuando encontremos este esquema. Cuando encontramos todo S es P. Todo S es P. Ejemplo para este. Decimos, todos los hombres son mortales. Todos son. ¿Sí? Universal afirmativo. Todo S es P. Tin y tin, tin, tin. Este es este y este es este. S es universal y P es particular. ¿Listo? Bien. Tipo E. Proposiciones tipo E. Cuando hablamos que es universal negativo. Ojo a este cuadrito porque ahorita en el ejercicio los voy a poner a que me digan qué es cada cosa. Universal negativo. Aquí me dice, cuando tenemos este esquema, ningún S es P. Ningún S es P. Ejemplo para esto. Ningún hombre es mortal. Exactamente. S universal, P universal. ¿Listo? Tipo I. Particular afirmativo. Particular afirmativo, ¿por qué? Ya vimos que el particular... la clase. Está explicando las dudas y eso. No, es que yo no tengo cabeza ahorita para poner a ver clases. No, pero entonces, ¿para qué se conectan si no quieren verlas? No entiendo. No comprendo. Si se conectan es para qué, para poder aclarar las dudas, ¿no? Me imagino. Erika, ¿cierto? Pero bueno, cada uno es dueño de su tiempo. Decimos, sí, no se pueden obligar. Particular afirmativo. Proposiciones clase I. Particular afirmativo. Algún S es P. Algún hombre es mortal. Esto decimos cuando es algún, ya sabemos que es de tipo particular, y el es que es afirmativo. Particular y particular. Y por último, las proposiciones tipo O. Particular negativo. Decimos, algún S no es P. Particular negativo. Particular, ¿por qué? Alguno no es P. Bueno, algún hombre no es mortal. Listo. Entonces, teniendo en cuenta este cuadro, vamos a mirar los siguientes ejemplos. A ver, quiero que estén todos atentos y quien no tenía tiempo para ver clases, pues bueno, si tiene tiempito que nos regale, pues sería bueno también como para que lo escuchara. ¿Cierto? Bien. Profesor, disculpa, siempre todas son afirmativos. No, mire, aquí hay un particular negativo. No, sí, me refiero, perdón, presentes, todas son presentes. ¿Cómo? O sea, siempre las proposiciones categóricas son en presente. No, también están en pasado, mire. No es, ya le entendí. La negación del presente. Sí, señora. O fue, o no fue. También. ¿Sí? Se le dice que fue, en todo caso, ya le está diciendo que esa es la cúpula. Y no fue, ya sabemos que esa es una negativa, ¿cierto? Siempre y cuando esté acompañada con el no, ya esté en pasado o en presente, ya vamos a poder identificar cuándo es negativo y cuándo no. La única que nos da la pista que es negativo es cuando está acompañada con la palabrita. ¿Con la palabra?
No es. Exactamente. No. Correcto. ¿Listo? Bien. Uy, ya se han ido 3. Sigamos, profe, sigamos que ahí estamos los que estamos. Bueno. Listo, espero ver si había algo aquí por el chat. No creo que ha sido propósito. Bueno, espero que no ha sido propósito, no importa. En todo caso, son cosas que suceden siempre. Listo, sigamos entonces con nuestro cuento. Estamos los que estamos y somos los que somos. Bien, entonces, teniendo ya que definimos qué clase de proposiciones son, si son tipo A, E y O, nosotros vamos a utilizar este cuadrito para establecer si las proposiciones son contrarias, subcontrarias, contradictorias o subalternas, ¿sí? Dependiendo de lo que hayamos obtenido. ¿Cómo vamos a obtener cuando son tipo A o E? Entonces, si miramos, cuando una proposición es A, ¿sí? Con relación a E, vamos a decir que son proposiciones contrarias. ¿Por qué? Aquí me dice, cuando A y E, cuando una proposición resultó tipo A y la otra proposición resultó tipo E, ¿sí? Ahorita en el ejemplo lo vemos a ver, pero aquí por ahora es la chacha. Una proposición es tipo A y la otra proposición me dio tipo E. Resulta que son contrarias. ¿Por qué? Porque yo las voy a establecer en mi cuadro. Mira, aquí me está. Entonces yo voy a poner que mi proposición P es A y mi proposición Q es E. Entonces yo voy a decir que entre P y Q serán contrarias. ¿Listo? Entre P y Q serán contrarias. Ahora, ¿qué pasa? Sí, ahí tengo que dar la justificación, ¿no? Tengo que argumentar. O sea, digo, A y E son contrarias porque difieren en su cualidad siendo universales. Tengo que justificar por qué salieron contrarias. Ahora, ¿cuándo sale una proposición tipo I y cuándo la O? Si una me salió tipo I y la otra tipo E, pues voy a decir qué son, voy a ubicarlas. Una me salió, P por ejemplo me salió I y la Q me salió O. Yo las ubico. Entonces digo, P con relación a Q me salieron subcontrarias. Entonces yo digo, P y Q son subcontrarias porque siendo particulares difieren de su cualidad. ¿Sí? Ahora, resultó que mis proposiciones me resultaron con una en A y la otra en O, que será lo mismo que si me ha salido una en I y la otra en E. ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Este man de qué está hablando? Fácil, de lo siguiente, mire. Entonces, si una proposición me salió tipo A con respecto a O, digamos que P me salió A y Q me salió O, pues yo voy a establecer que son contradictorias. Lo mismo va a pasar si una es I y la otra es E. Son contradictorias, entonces no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ya espérenme en el ejercicio, no se me vayan a alborotar. Tranquilos que todo va a quedar claro con el ejercicio, con el ejemplo. ¿Cierto? Que es más fácil de entender. Y las proposiciones últimas, A con respecto a I y E con respecto a O. ¿Cómo van a ser? Pues fácil. Si una me salió tipo A, si P me salió tipo A, pues la ubico en el cuadro. Y la otra con respecto a I me salió, y Q me salió I, pues lo ubico también en el cuadro. Entonces yo voy a decir que A con respecto a I, Q con respecto a P, van a ser subalternas. ¿Sí? Lo mismo sería, si yo tengo una proposición R y una proposición S, pues voy a decir que R con respecto a S también serán subalternas. O una me salió O y la otra E, pues en todo caso el orden de los sumandos no va a alterar el producto, serán subalternas. ¿Listo? Este cuadrito es un poquito enredado, pero en sí es muy fácil de manejar. ¿Cómo se maneja este cuadro? De la siguiente forma. Vamos a mirar estos ejemplos y vamos a desarrollar qué es lo que se va a hacer. Entonces, ojo aquí. Tenemos estas dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q.
Vamos a diligenciar y vamos a llenar esta tabla, que es la tabla de la estructura de la proposición. Vamos a identificar el cuantificador. Vamos a hablar primero de la proposición. Vamos a hablar primero de la proposición P. Vamos a clasificar P. ¿Listo? Entonces, ustedes me dicen, ¿cuál es el cuantificador de P? Todos. Muy bien. Término o sujeto. Números. Los números irracionales. Números irracionales. No se coman nada porque si no va a ser perjudicial para la salud. Números irracionales. ¿Cualidad o cópula? Son. Excelente. ¿Y término predicado? Decimales. Listo, fácil, ¿sí o no? Esto es lo que toca hacer, mire. Así de fácil es esto. Listo. Ahora vamos a clasificar P. ¿Qué tipo de proposición me dio P? ¿Qué tipo? Según el cuadro que vimos anteriormente, ¿qué tipo de proposición es? ¿Es A, es E, es I o es O? ¿Todos A? Aquí me dicen que A también por el chat. ¿Es A? ¿Listo? Entonces, esto es una proposición tipo A. Muy bien. Entonces, aquí decimos, ¿qué es? ¿Qué es qué? Universal afirmativo. Entonces decimos, el cuantificador es universal y su cualidad es afirmativa. ¿Ya? Entonces decimos, universal afirmativa. Entonces, ya sabemos, P me salió de tipo A. Universal, afirmativa y cualidad afirmativa. Fácil, ¿cierto? Ahora, vamos a clasificar la proposición Q. Y arrancamos. Cuantificador. Algunos. Excelente. Término sujeto. Números irracionales. Números irracionales. Muy bien. Cualidad o cúpula. Son. ¿Listo? Término predicado. Decimales. Excelente. Muy bien. Tipo, clasificación de Q. Particular afirmativo. ¿Me salió de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? Exactamente. Tipo I. Tipo I. Muy bien. ¿Y es de tipo I? ¿Qué decimos que es una qué? Particular afirmativo. Particular afirmativa. Exactamente. Particular afirmativa. Muy bien. Listo. Miren, esta es la forma de poder utilizar esa estructura en nuestros ejercicios. Ahora, con base en esto, vamos a clasificarlas en el cuadro. Vamos a clasificarlas en el cuadro. Ya sabemos que P es una proposición tipo A y Q es una proposición tipo I. ¿Cierto? Sí. ¿Qué clasificación me dio? Entonces, ubicamos a P, que es tipo A, y ubicamos a Q, que es tipo I. Entonces decimos son. Excelente, perfecto. Listo. No es más. Eso es todo. Fácil, ¿cierto? Yo no entiendo por qué I, no entiendo. ¿Pero no podría poner la diapositiva anterior para tomar un pantallazo? Es que por eso les digo, estén atentos, porque si ustedes se distraen por allá, no van a entender, y creo que la mayoría de estudiantes entendieron qué era lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Por qué es I y por qué es E? ¿Se acuerdan de esta tablita? Esta tablita es la que les va a decir qué clase es. ¿Ya? Entonces, ok. esta tablita es la que le va a decir por qué es I, porque es particular, particular afirmativo. Por eso es que yo les digo, estén pendientes, estén aquí atenticos, después hacen todo lo que quieran. ¿Ya? Porque esto es clave para el desarrollo de sus ejercicios. Es tipo E porque es particular afirmativo, algunos es P. Entonces, ya teniendo eso, sabemos si podemos clasificarlas en todo esto. Entonces, ¿por qué es tipo I? Porque mire, aquí me salió que el cuantificador es algunos y su cualidad, cúpula, es este, ¿sí? Según el cuadro. Entonces, algunos son. Y como es algunos son, pues entonces aquí el cuadro me decía, mire, algunos son. ¿Ya? Por eso es que dice que es particular. ¿Claro? Por ese detallito es que me salió que era
Sí, profe, gracias. Listo, bien. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Profe, No, espera, señor. ¿y si las oraciones son mucho más largas que esas? La misma, usted simplemente tiene que ubicar su cuantificador y la cópula, no más. Ah, ya, nada más. De resto, ¿Solo sí, eso? de resto usted tiene que ubicarlas en este cuadrito, aquí. No importa que se repitan conectores, cuantificadores, así en una oración larga. Los cuantificadores no se repiten, el cuantificador es uno solo. En cada oración, en cada expresión, el cuantificador es uno solo. Si usted encuentra dos cuantificadores en uno solo, entonces le tendría que decir todos los números, todos irracionales. No, eso no lo encuentro. No, pues digamos, todos los días ¿Sí? me levanto a las 5 de la mañana y todos los días limpio la casa, algo así. Esa es una redundancia. Ah, ya, entonces listo. Porque si usted se levanta todos los días, pues todos los días tiene que levantarse, ¿cierto? Y si limpia la casa todos los días. Por eso. ¿Sí? Sí. Es porque usted es muy juicioso. No, pues, no, usted en las oraciones, recordemos que son proposiciones simples y no vamos a encontrar redundancia de conectores. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a encontrar el cuantificador y el verbo. El verbo es la cópula, ya sabemos, cualidad o cópula. Eso es lo que nos va a identificar en nuestras proposiciones. ¿Sí? Nunca vamos a encontrar todo. Pero si, digamos, en caso de que usted haya, todos los días me levanto y todos los días lo barro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el cuantificador? Esa es una proposición que, primero que todo. Compuesta. Compuesta, excelente. Es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque usted está diciendo todos los días me levanto y todos los días barro la casa. ¿Cuántas proposiciones tiene? Dos y una Dos, conector. exactamente. Entonces, como ya tiene dos conectores, entonces simplemente va a desglosarlo y va a tenerlo en su parte. ¿Vale? Sí, señor. ¿Listo? Listo, perfecto. No, yo no envío la grabación. De pronto, esta grabación queda compartida. Esta grabación, ¿dónde la vamos a compartir? ¿Es posible en el foro? En el foro yo creo que es posible compartirla, Sí, en el foro, pero en el profe. foro de soporte técnico. Pero en el foro de soporte técnico, que es el mío. ¿Listo? Miren a ver si de pronto pueden ingresar. Ya saben que el foro de soporte técnico es de Barfallar. Profesor. Señor. Y si por ejemplo aparece algo como todos los días me levanto de la cama y algunos días me toca lavar la loza. Lo mismo cuento porque usted está utilizando un conector y en las proposiciones usted no va a encontrar por proposición compuesta. Ah, gracias. Porque usted me está diciendo todos los días me levanto y me toca lavar. Ese y ya le está diciendo que es proposición Una proposición compuesta. Exactamente. ¿Listo? Perfecto, Ustedes gracias. no van a encontrar allá proposiciones compuestas, todas son proposiciones simples, de tal forma que tengamos la estructura de la oración, sujeto, verbo, predicado. ¿Vale? Vale. Listo. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Nada? Bien. Ahora vamos a pasar al último tema que nos compete en esta noche, el razonamiento. No es racionamiento. Racionamiento es cuando nos limitan algún elemento, ¿cierto? Es razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es una facultad que tiene el ser humano para poder comprender la realidad. Es expresar de forma en lenguaje y poder tener la capacidad intelectual para poder comunicarnos. ¿Ya? Se supone que es utilizando un proceso mental que llamamos razonamiento. El razonamiento es pensar qué va a suceder si yo hago tal cosa, tal otra cosa. ¿Qué va a pasar si se cae? ¿Qué va a pasar si, digamos, se cae la lámpara? ¿Qué va a pasar si yo suelto un globo? Eso es razonamiento. Entonces, el razonamiento, en este caso, nos va a decir que tenemos varias clases de razonamiento, pero aquí dentro del curso vamos a hablar únicamente de dos, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Sí? Ya sabemos que el razonamiento es la actividad que consiste en organizar y estructurar ideas para poder alcanzar una conclusión. ¿Listo? Bien, entonces decimos, el razonamiento deductivo
el razonamiento deductivo parte siempre de lo general y llega a lo particular. Es decir, siempre va a salir desde lo más grande, y va a llegar a lo más pequeño. ¿Sí? De lo más grande a lo más pequeño. Ejemplo, ¿cuál será el universal de los estudiantes de la UNAD? ¿Cuál es el universal? Los estudiantes. ¿Los estudiantes? No, el universal ¿Todos? de los estudiantes de la UNAD. La UNAD, profe. La UNAD, universidad. excelente, perfecto, la UNAD. La UNAD es el universal. ¿Y el particular? Pues cada uno de ustedes, ¿cierto? Eso es de lo general a lo particular. Y el razonamiento inductivo, ¿en qué consiste? Es lo contrario, parte de lo particular y llega a lo general. Ustedes imagínense un embudo. Un embudito es el ejemplo claro para esto. Siempre salimos de lo particular, o sea, la parte angostica, y llegamos a la parte grande. Es como meterse por el tubito chiquito para salir por la boca grande. ¿Bien? Y lo mismo, el particular será los estudiantes y el general será la universidad, la UNAD. Correcto, muy bien. Esos son los dos tipos de razonamiento. Para poner en práctica esto, vamos a mirar estos dos ejemplos. Vamos a determinar qué clase de razonamiento es, si es deductivo o inductivo. El primero, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Es deductivo o inductivo? Deductivo. Por chat dicen deductivo, aquí hablando también me dicen deductivo. Vamos a mirar, es deductivo, correcto, muy bien. Perfecto. ¿Cómo? Sí, algo así. ¿De 4 horas? No, esto no dura 4 horas, esto Qué dura 1 hora y pena. media. Tú puedes volver a explicar el ejercicio, es que no logré entender. Yo no volví a entender qué. Pues, ¿qué estaba haciendo? Primero que todo. Estoy prestando atención. Sino Bueno, que es gracias. que lo del razonamiento deductivo y inductivo no lo logro entender. Es que el razonamiento deductivo siempre va a salir de lo más grande y va a llegar a lo más pequeño. Por eso le decía, ponga el ejemplo de un embudo. Coja usted un embudo, o un triángulo, o un cono, ¿sí? El cono, en la parte ancha, ese será lo general. Y el tubito chiquito, ese será lo particular. El deductivo siempre va a salir desde lo más grande y va a llegar a lo más pequeño. Es como cuando usted echa entonces el líquido por la parte grande y va a embotellarlo. ¿Sí? Recuerde que pues, le va a embotellar, pues mete la parte angosta del embudo dentro de la botella. Entonces, ahí va a echarle por la parte grande para que salga por la parte pequeña. Eso es el deductivo. De lo general, de lo más grande a lo particular, de algo grande, de algo inmenso. Por eso decía el ejemplo de los estudiantes de la UNAD. ¿Quién es el universal de ¿Quién es el universal de los estudiantes? Vimos que era la UNAD. Ese es el universal, ese es el grande. Y el particular, pues cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes de la UNAD, ese es el particular. Y el inductivo es lo contrario. Es lo contrario, es como si usted quiera meter desde lo pequeñito a lo grande. Entonces no va a ser, pero siempre va a ser desde lo particular, desde lo más pequeño y va hacia lo más grande, ¿sí? Desde lo pequeño, desde algo pequeño y siempre lo va a dirigir hasta algo más grande. Eso es lo que se llama razonamiento inductivo. ¿Sí queda claro? ¿Ya le quedó mejor o todavía no? Sí, profe. Bueno, listo. Ahora miremos el otro ejemplo. Aquí me dice, en el mercado de automóviles existen muchas buenas, existen marcas buenas, por lo que Juan compró un carro de una marca XX. XX es para no herir susceptibilidades de marca, ¿no? Y le salió muy bueno. Cuando Juan le cuenta a su amiga Andrea, ella compró un carro de la misma marca XX y también le salió muy bueno. Por lo tanto, podemos decir que todos los carros de la marca XX son muy buenos. ¿Este es deductivo o es inductivo? Inductivo. Porque es de menos a más. Inductivo, muy inductivo. Me dicen inductivo, muy bien. ¿Por qué?
porque estamos hablando precisamente de una especie nomás, de un carro. Y aquí ya después me está diciendo que todos los carros son buenos, ¿ya? Estamos hablando de un elemento en particular y después me está hablando de todos esos elementos. ¿Sí? Mire el cuantificador, aquí está. ¿Vale? Fácil, ¿cierto? Y así es todo el curso. Listo, 2 ejemplos más. Aquí me dice, Luis fue de visita donde su hermana en Medellín. Un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa 2 perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro. Por lo que él concluye que en Medellín todos los perros son negros. Inductivo, deductivo. Inductivo. Inductivo porque es un perro. Va de lo pequeño a lo general. Serían 3. Ajá. Deductivo. Inductivo. Inductivo, porque está diciendo que ¿quién? Al final, ¿qué está diciendo? Todos los perros. Al final está diciendo que todos los perros. Exactamente. Comenzó con 2 y terminó con todos. Está comenzando con un perrito, con 2 perritos, y está llegando después, ¿a dónde? A todos los perros en una ciudad determinada, ¿cierto? Eso es, muy bien, excelente, perfecto. Fíjense que es fácil de interpretarlo, ¿cierto? Ahora, el último ejemplo. Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. Deductivo. O inductivo. Deductivo. Que sale todos los viernes y luego Ajá. llega el viernes. Exactamente. El embudo, Entonces, dijo el profe. el embudo, sí señora. Ojalá se le... Ese es el embudo. Muy bien. Excelente. Deductivo. ¿Por qué? Venga, Porque vamos de uno, están amargados conmigo. de varios a... ¿Quién es amargado? ¿Pareció muy amargado? No, imposible. ¿Sí les pareció muy amargado? No, imposible. ¿Listo? No, lo normal, ¿Listo? lo normal. Ah, bueno, me alegra que no le haya sido amargado. ¿Listo? Era todo por hoy. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Os quedó todo claro? Sí, profe, todo está claro, pero No está claro, profe, para saber. nos compartieron la grabación. Queda la grabación compartida. Definitivamente. Profe, ¿usted podría compartir la grabación? Yo puedo compartir la grabación, sí, señora. Voy a ver, mire, pero miremos a ver si de pronto ustedes pueden ingresar al foro de soporte técnico que yo tengo en Campus B, C y D. No sé si ustedes puedan ingresar y puedan entrar al foro de soporte técnico. Allá creo que tienen acceso a todos los foros de todos los tutores. Entonces busquen el mío y allá voy a compartir el enlace, porque es que me queda complicado de ponerme a mandarle a cada uno y responderle a cada uno también, ¿vale? Entonces miremos allá y si no, entonces ya lo buscamos por particular. Si quiere, yo le escribo y nos puede enviar el link y tenemos un grupo de pensamiento lógico y lo compartimos ahí para que todos pues tengamos ya eso. Y nos queda Miremos más fácil. entonces, primero que todo aquí, para poder ingresar a ese foro, debemos estar en el campus, ¿no? En el campus. Ingresamos al foro, al entorno de información inicial. En el foro, en el entorno de información inicial, si ustedes le hacen clic, aquí hay un foro que se llama Foro General del Curso. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Señor, profe, sí. Eso. Señor. Cuando ingresan a este foro general del curso, van a ingresar aquí donde dice foro general y aquí van a encontrar los foros de todos los tutores. Miren, de todos los tutores están aquí. Miren, aquí están todos los tutores. Ya. ¿Listo? ¿Cómo hacen para encontrarme ahí? Pues simplemente me buscan, control F y escriben Nevardo. ¿Ya? Entonces, cuando leen el nombre Nevardo, ahí va a aparecer en dónde es que estoy. Y buscan el foro de soporte técnico de este señor, hacen clic ahí y en la parte de abajo voy a estar compartiendo el enlace de la grabación. ¿Les parece? Sí, ¿Claro? profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Listo, perfecto, listo. Ah, bueno. Entonces queda bueno. Profe, qué pena, es que se me cayó por un momento y no tengo el link de la asistencia, ¿me la podrían compartir? Sí, voy a compartir precisamente eso, sí señora. Estaba mirando eso, voy a compartir el enlace. Claro, Y ahí lo están compartiendo también varios compañeros. Muy bien, muchas gracias por ese apoyo. Ahí ya también lo compartí para que
se registren, ¿vale? Bien, ¿alguna otra duda, inquietud, sugerencia, nada? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Tiene una pregunta? ¿Y qué pregunta es? Profe, es que en la guía nos dice que va a haber un encuentro sincrónico. No sé de qué es o ¿Encuentro a qué se sincrónico? hace referencia. Sí, señor. Encuentro Esta es un sincrónico. encuentro sincrónico. Pues aquí tenemos un, sí, aquí tenemos un encuentro sincrónico en este momento No, pero es que precisamente. en la guía de la rúbrica es que se llama así. Dice que va a haber un encuentro sincrónico en el que nosotros tenemos, bueno, que usted nos va a preguntar acerca del tema y nosotros tenemos que responderle las Vamos a ver preguntas. en ¿sí? dónde dice. ¿En qué parte de la guía es? Eso dice... Porque yo Pero- he leído la guía, pero no encontré el encuentro sincrónico. Yo Significa tampoco en argumento. este momento la tengo abierta y no dice nada de eso. Yo estoy aquí compartiendo también la guía. Revisar No dice también nada de eso, content yo no del veo nada. entorno, también el formato, trabajo, el desarrollo del trabajo, el entorno. Debería yo como no hacer la solución de una vez de los edificios. veo nada de eso. Como 5 veces aquí. Ese encuentro sincrónico no creo que no es para esta unidad. El encuentro sincrónico personalizado es para la unidad número 3. ¿Listo? Entonces, váyanse preparando también porque en ese sí es posible que tengan ese encuentro sincrónico con su respectivo tutor. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo Sí, más señor, gracias. que abordar? ¿Nada? Señor, muchas gracias. Bueno. Agradecerle por su clase, profe. Muchas gracias. Con todo gusto, espero que haya quedado claro, que haya quedado entendido y puedan entregar un buen producto. Bueno, recuerden entregar aporte lo antes posible en su campus para que reciban realimentación de parte de su tutor. Y ánimo, adelante. Muchas gracias por haber atendido la convocatoria. Gracias Profe, a quienes la se pusieron por ahí retroalimentación de bravos. mi tutor está igual que el contrato con las TICs. No Sí, existe. no No me hizo existe. de la vez pasada. ¿Quién? El tutor que yo tengo, el 2760. Ah, pues su merced. Si no hubiese es sido fácil. por usted, profe, ni siquiera hubiera hecho nada porque pues obviamente Hubiese. no entendí. Hubiese perdón. hecho. Eso. Hubiese hecho nada porque nada, no apareció. Listo, bueno, pero eso es fácil. Mire, usted se comunica con su director, con la directora del curso y le escribe, estimada directora del curso, resulta que mi tutor no me ha querido realizar realimentación y necesito saber qué correcciones tengo que hacer. Y verá que Bueno, la directora profe, le pero llama ¿a la dónde- atención a y dónde hágale debo de una. hacerlo? ¿Cómo? ¿A dónde se debe hacer? Usted tiene diferentes medios, tiene el correo interno del curso, tiene el correo institucional, Pero tiene no el sé quién correo. está de coordinadora, o sea, sí le Es di que no es ahorita el coordinador. Ahí, presentación. santo Dios, ¿cómo así? Yo les dije quién es la directora del Sí, curso. pero no le apunté, sí se lo vi ahí, Ah. que estaba como tutor. Es que no hay Me va a necesidad de decir, el primero está. No hay necesidad de apuntarlo, también allá en creo que la guía, no, la guía no lo dice. No, la guía no está. Bueno, en la plataforma también está, se llama Carolina Castaño, Ah, bueno, gracias, profe. ¿listo? Ella. Con ella se pueden defender y háganle, si es necesario, pues pónganle pereque y pónganle alegato a los tutores. Sí, es para que eso- ahí para eso está los- pues la los prueba contratan. en el foro. En el foro está que no comenta nada, pues obviamente uno no está diciendo Claro. mentiras. Sí, claro, exactamente. Entonces tienen sus evidencias y tienen todo para poderse justificar. Bueno, ánimo, para adelante, pero me voy a Profe, ¿cuándo suspender comparte la grabación. ¿Cuándo comparte Eso la iba a grabación? preguntar. ¿Cuándo comparto? Queda mañana. Profe, Ok, yo no